Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Diálogo en América. Soy Gerardo Sánchez y hoy vamos a analizar lo que es en esta primera parte de este programa, la crisis de partidos políticos en El Salvador. Como invitados especiales vamos a tener al licenciado Germán Brooks, analista político, con quien conversaremos vía Skype desde El Salvador. También en nuestros estudios estará el licenciado Daniel Joya, abogado salvadoreño con domicilio en la capital de los Estados Unidos. En el preámbulo de este tema se presume que en los últimos tiempos la crisis en que han caído la mayoría de partidos políticos de El Salvador, en especial en la última década, se debe a varios factores. Uno de ellos es el agotamiento del modelo político partidario que asumió en el periodo de la posguerra y también se debe al poder político que se les transfirió como resultado de los acuerdos de paz. Sin dejar de mencionar que también hubo falta de adaptación y conexión a las necesidades de la población en general, manifestando en los intereses de las cúpulas partidarias, todo ello facilitando por la ausencia de un marco que regule los partidos políticos. Vamos a hablar con los expertos en este tema y vamos a recibir desde el Pulgarcito de América a don Germán Brooks. Bienvenido, licenciado, a este foro acá en la capital de los Estados Unidos. Qué gusto saludarle. Mucho gusto, Gerardo, y es un gusto estar con ustedes, con Mi Gente TV, con todos los compatriotas que nos estén viendo o escuchando en este momento. Y bueno, aquí estamos listos para especular un poco sobre los temas que vamos a hablar. Y digo especular porque bajo los escombros de las tenebrosas estructuras de los partidos, ¿verdad? Y ellos tienen sus propios planes y nos cuentan una parte, pero no necesariamente nos cuentan toda la verdad. Bueno, interesante, vamos a hablar de eso ahora, pero ¿qué le parece también si le damos la más cordial bienvenida al licenciado Daniel Joya, quien ya ha estado con nosotros acá? Daniel, qué gusto que nos acompañe una vez más aquí en Diálogo en América. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación y esta oportunidad para intercambiar puntos de vista a la par del distinguido analista don Germán Brooks, de quien había escuchado, pero no había tenido la oportunidad de saludarle de una manera directa, virtualmente directa. Bueno, interesante, vamos a entrar ya en materia de análisis al respecto de esta situación que se está viviendo en nuestro país, licenciado. Bueno, para que nos dé su punto de vista, si considera que existe alguna crisis a nivel de los actuales partidos políticos en nuestro país, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, licenciado? Bueno, mire, para empezar le quiero decir que como un dato interesante, pero no nuevo, esta mañana he visto en una encuesta que desafortunadamente la Asamblea Legislativa, que es donde se agrupan, dijéramos, la esencia de los partidos políticos, que son diputados que supuestamente nos representan, es la institución con menos credibilidad en todo nuestro, por lo menos en las personas que han dado su opinión. Me imagino personas adultas en edad de poder participar en las elecciones. Esto es triste, porque eso precisamente salpica a todo el contexto de los partidos políticos en general, y la crisis es fácil de entender, o fácil de anticipar, o fácil de visualizar. Los partidos políticos, obviamente, si usted les pregunta, no está pasando nada, todo está normal, todo está muy bien, y todo augura un futuro mejor, pero esa es la cháchara que les gusta hablar. Pero la realidad es que la crisis es real. Y el otro dato interesante es que hace un par de semanas atrás, una encuesta hecha por la UCA, la Universidad de Centroamericana, de los jesuitas acá en El Salvador, ellos están descontentos con el Partido Arena y no quisieran saber nada del Partido Arena, y otra cifra más o menos similar, rondando los 70%,
dijeron lo mismo del partido FMLN. Estos son los dos grandes partidos. Daniel, usted como miembro de la diáspora aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., ¿cómo ve desde su perspectiva esta presunta crisis del cual está hablando el licenciado Germán Brook? El modelo partidocrático, que es el que ha estado gobernando en nuestro país o ha estado determinando los destinos de nuestra república, yo lo vería como un modelo retrasado. La sociedad ha avanzado, estamos en el siglo XXI, pero casualmente los partidos políticos que representan a diversos grupos vienen desde el siglo pasado. Eso para comenzar. Segundo, yo miraría la cuestión de las dirigencias. Tenemos dirigentes de partidos, pero no son líderes políticos. Una cosa es ser dirigente y otra cosa muy distinta es ser líder. También tenemos los mecanismos de dirección de los partidos. Existen las famosas cúpulas partidarias, que son las que toman las decisiones, y tenemos pues a la base. No tenemos una alimentación de la base hacia los dirigentes de los partidos, ni tenemos a una dirigencia que escuche y retome las propuestas o los sentimientos y malestares que pueden existir en la base. Peor aún, están desconectados del resto del espectro social. Entonces, si no se retroalimentan, si no toman conciencia de la sociedad, los partidos lógicamente no representan a ese gran colectivo nacional llamado los habitantes de la República de El Salvador. Para mí son cuestiones bien fundamentales. Luego vienen los intereses económicos y de ciertos grupos de poder que también están allí encima, incluidos los grupos del crimen organizado como el narcotráfico, etcétera. Entonces el modelo yo creo que está deslegitimado. La gente ya comprendió que los partidos políticos no les representan, y ahora pues tenemos esos resultados a los que se refería muy puntualmente el analista que me antecedió. Sabemos que en los últimos días los periódicos y las redes sociales, que hoy juegan un papel muy importante, han hecho señalamientos de acusaciones tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Bueno, antes de tocar ese tema, que a mí me parece lamentable también que tengamos ya una campaña que está prohibida por ley. O sea, la campaña para el 2018 debería comenzar en enero. Y la campaña, o tal vez en los últimos días de diciembre, no sé. Pero yo lo que sé es que tiene ya 3 o 4 meses de estar en ebullición. Y la del 2018 no debiera ni siquiera estar en el tapete, pero ya también comenzó hace unos meses atrás. Eso es lamentable. Pero le voy a decir algo más, como un adendo a lo que dijo Daniel. El señor Daniel, y él habló de dirigentes del partido, y yo no creo que sea la mejor definición. Son en realidad administradores de los intereses de los dueños o jefes de los partidos políticos. Ellos jamás se podrían llamar ni líderes, por supuesto, concuerdo con él, pero tampoco dirigentes, porque no están dirigiendo nada, están administrando, están cuidando el territorio y los intereses de sus dueños, de sus patrocinadores. Mire lo que hacen los diputados en la Asamblea. Tenemos una flota de buses que son criminales para los que van adentro como para los que estamos afuera con la contaminación. Pero ellos siguen protegiendo los intereses de los dueños de los buses que están incluso representados ahí en la Asamblea. Y me voy a quedar ahí para no seguir hablando sobre lo que ya todos sabemos. Le quisiera tomar un minuto más y hacerle un planteamiento. Usted acaba de presentarme como analista político, y yo hace rato que estoy en contra de esa definición, porque yo estoy también muy crítico de los analistas políticos, porque ya es hacer análisis, pero no estamos viendo propuestas. Entonces, yo dije el otro día en una reunión de amigos, miren, los analistas políticos ya parecemos estudiantes de medicina a quienes nos llevan a la morgue para analizar al cadáver, pero nadie lo puede resucitar.
o por lo menos nadie tiene las condiciones ni la respuesta para resucitarlo. Eso es lo que estamos haciendo, analizando un cadáver. Y yo quisiera pensar que vamos a salir voces, ya sea de mi voz o de otros más iluminados, que puedan hacer propuestas realmente válidas, y porque el problema es que no destruyamos la estructura perversa en la cual está funcionando los partidos políticos en nuestro país. No podemos cambiar esto. O sea, es una rueda, un círculo vicioso, y hay que romperlo en algún lado. Todavía no inician las campañas para diputados ni alcaldes, sino que, pero ahí en El Salvador esto no respetan lo que son las leyes, digamos, en el Tribunal Supremo Electoral, que se toman estas decisiones, Daniel. Correcto, tenemos campañas adelantadas, inclusive la campaña de presidencial ya está presente. Nayib Bukele anunció sus aspiraciones a convertirse en candidato presidencial. Ayer, creo, o ahora en la mañana, Simán se inscribió como candidato al interior de su partido. Y bueno, tenemos acá en el área ya un candidato futuro que va a competir internamente del FMLN, que anda también intentando las aguas. Prácticamente nos estamos, yo lo decía ayer en otro medio, ¿verdad? Creando una especie de bypass. Las elecciones del 2018 van a quedar soterradas por la propaganda del 2019. Las redes sociales juegan un papel importantísimo. Lamentablemente, las redes sociales también tienen agentes de los políticos, agentes de los partidos, y tienen a todo un contingente de individuos y de trolls o computadoras manejadas por individuos que están tirando datos y tirando información que realmente no va encaminada a informar, sino que a denigrar. Es un reto que tenemos como ciudadanos para diferenciar qué es lo bueno y cuál es lo que no está bien. Yo creo que hay que irse a las fuentes. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a regresar con este segmento analizando lo que es la situación de los partidos políticos en El Salvador. ¿Hay crisis o no hay crisis? Bueno, usted ya escuchó la primera parte y vamos a venir con más de este tema interesante para toda la diáspora aquí en los Estados Unidos. Usted no se vaya. Ven a Tijuana Mexican Café y vive la experiencia de la auténtica comida mexicana. Tijuana Mexican Café, un lugar para deleitar su paladar con nuestros sabrosos platillos. Prueba los excitantes sabores de nuestras comidas, jugosas carnes, frescos mariscos y para cerrar, nuestros deliciosos postres. ¿Qué tal una strawberry margarita, una michelada o una margarita borracha? Ahora tengo antojo de Tijuana Mexican Café. Tijuana Mexican Café, el auténtico sabor de México, en Rockville y Silver Spring, Maryland. Por más de 10 años, Domínguez Insurance Agency ha servido a nuestra comunidad ofreciendo los mejores programas de aseguranzas que incluyen seguros para autos y motocicletas, seguros comerciales, casas, contratistas, workers' compensation. Llámenos al 301-434-2000 o al 240-876-4034. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limusinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Tiempo de vals, es el tiempo hacia atrás. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Diálogo en América, transmitido desde acá, desde la capital de los Estados Unidos. Y seguimos vía Skype con don Germán Brook. Yo le quiero preguntar cuáles son los principales problemas con los que se enfrentará el próximo gobierno y si ve la posibilidad de que el FMLN siga gobernando. O sea, más crimen, más escasez de dinero, pues, o sea, porque el gobierno ahora tiene una crisis fiscal. Y creo que esta va a estar mayor, al menos que se tomen decisiones concretas y acuerdos concretos en estos próximos meses. Pero de todas maneras, usted sabe que esto es un buque. Un barco, usted puede mover el timón ahora, pero el barco se va a comenzar
a mover, a cambiar su rumbo dentro de, pues va muy lentamente y tal vez va a reaccionar en unos meses más, y cualquier cambio de rumbo va a dar resultados en 5 años más. O sea que el próximo gobierno va a tener una situación tremendamente difícil, porque las condiciones que va a heredar son catastróficas, para ponerle un nombre algo suave, porque yo creo que ya es más que una catástrofe lo que estamos viviendo. Así las cosas, yo a los políticos no los veo realmente tomando conciencia de esto. Yo no veo ningún intento de cambiar la situación. Las redes sociales, como bien lo dijo, creo que Daniel, o lo dijo usted, Gerardo, pero las redes sociales hoy en día no tienen ninguna credibilidad tampoco, aunque puede que causen efectos en la gente, pero ya no podemos realmente confiar en ellos, porque son troles, son manejados por computadoras y por algoritmos, y no necesariamente tienen nada que ver con la gente de carne y hueso que está todos los días saliendo de sus casas para ir a trabajar, si es que tienen trabajo, o saliendo de sus casas para ir a buscar en algún lugar un poco de comida, si es que la encuentran, etcétera. La situación es bastante difícil. Daniel, sabemos de que cómo se puede catalogar el desempeño de los últimos gobiernos del FMLN, y si tienen la posibilidad de seguir en la casa presidencial, según tus palabras. 2 preguntas en una. ¿Cómo se pueden catalogar los desempeños, o cómo se puede catalogar el desempeño del FMLN en los dos periodos, que son los únicos que ha tenido? Sí. Yo creo que tenemos que ver con diferente lupa la administración Funes de la administración Sánchez Serén. La administración Funes fue una administración de transición hacia lo que debió ser el cambio. La administración de Sánchez Serén, yo diría que continuó con la transición en cierto sentido, porque se desmarca de aquellos elementos que no eran partidarios o fieles al partido, y entra una administración, entre comillas, pura del partido FMLN. En ese sentido, pues yo creo que hay que verlos con diferente lupa. Mauricio Funes llega a sustituir a Arena, pero con la ideal del cambio que todos esperábamos, ¿verdad? Pero en la práctica Mauricio Funes cae en convertirse en un gobierno que continuó con la política neoliberal de sus antecesores. Mauricio Funes no generó ningún cambio sustancial en las relaciones de producción o de distribución en nuestro país. Mauricio Funes incluso quiso revertir los acuerdos de paz cuando nombró a militares, contraviniendo los mismos acuerdos en cuestiones de seguridad pública. Y lo peor, ¿verdad? Ya sabemos dónde está, y ya sabemos que hay funcionarios de su administración señalados o investigados por situaciones de corrupción. El país no mejoró, hubo un poquito de inversión social, lo cual es positivo, ¿verdad? Pero también la deuda creció de 9,000 millones de dólares que dejó el anterior presidente Saca a 14, 15 mil millones de dólares. Entonces, pero yo quisiera que nos fuéramos al otro punto, lo que es si hay todavía esperanza para el FMLN de continuar en la casa presidencial. Pero solo voy a cerrar con esta idea. La administración Sánchez Serén no se ha caracterizado por sacarnos del hoyo en el que hemos estado. Al contrario, algunas cosas han empeorado, ¿verdad? Y otras, pues vamos a darle un desempeño más o menos. Pero yo creo que la evaluación la hace la gente en las encuestas. Las posibilidades de ganar yo las veo bastante difíciles. Tenemos las encuestas dicen de que es un gobierno que está bastante desgastado, que no hay intención de votar por el partido FMLN. Vamos a ver si el periodo de campaña electoral, vamos a ver si ahora, después de que se sacudieron a Nayib Bukele, y vamos a ver si ya al final, cuando se presenten las propuestas, si se convierte en un partido de propuestas, y si tiene algún sacudón al interior, para retomar palabras de Medardo González, que
que generen confianza en la población, les ayudan a mantener el Ejecutivo. En este momento, yo creo que si las elecciones fueran hoy, participara Bukele por un partido, participara el Frente con su candidato, quien sea, y participara Arena con su candidato, quien sea, posiblemente la gane Arena con bastante facilidad en una segunda vuelta. Regresamos con don Germán Brut hasta El Salvador. Y bueno, ¿cuál es su mayor deseo en beneficio de El Salvador? Y me gustaría hacerle otra pregunta también. ¿A quién usted ve con mayor posibilidad de llegar a ganar las presidenciales? Y la verdad es que mi mayor deseo realmente está implícito en las cosas que he criticado y que he dicho anteriormente. Y realmente se va a quedar como un deseo porque no veo que realmente va a cambiar nada para las próximas elecciones. Los cambios no se dan de un día para otro. Lo único que podría cambiar sería un golpe de timón fuerte, una revolución, y esas cosas pues hoy en día, un golpe de Estado y todas esas cuestiones ya no están en el tapete de las posibilidades. Así es que mi mayor deseo es que algún día nuestros... Pero fíjese que yo quisiera decir que no es un problema de nuestros políticos, es nuestro, si somos los ciudadanos. Los políticos allá afuera, los partidos políticos y los jugadores políticos son nada más que resultado de nuestra sociedad, salen de nosotros. Si nosotros somos indolentes, apáticos, desinteresados, somos medianamente o enormemente corruptos. Si no somos jugadores correctos, si andamos haciendo trampa para diestra y siniestra, entonces no vamos a esperar nada de estos señores que se lanzan a la palestra pública. Así que yo creo que este cambio va a ser lento y generacional, pero no se va a dar en estos momentos. Me dijo que quién creía yo que podría ganar. Bueno, hay personas y hay partidos. Yo creo que hay muchas posibilidades que el partido FMLN no llegue a la presidencia, porque hay mucho desencanto, para ponerlo suave, y hay mucha animadversión contra lo que hemos visto. Ellos predicaron una cosa y están haciendo exactamente lo contrario. Llegaron con promesas de luchar contra el abuso de los oligarcas y crearon una oligarquía diferente y mucho más odiosa, porque fíjese bien, una oligarquía que por años ha estado manejando la economía del país es menos odiosa que una oligarquía que tiene además una incapacidad total de manejar la cosa pública. Entonces la gente se ha dado cuenta de que no funciona nada. Ustedes van a tener a don Gerson Martínez por ahí de visita. Él fue ministro, yo lo conozco, amigo mío. Él trató de hacer cosas, pero en realidad las obras que él hizo son realmente, no son criticadas, perdónenme. Las vemos y decimos cómo se le ocurre a alguien hacer esto. Hacer una obra en la que le meten un poste en medio de la calle para detener una pasarela. Una obra en la que usted tiene una gran estructura para aliviar el tráfico, que desemboca en una estructura totalmente incapaz de absorber eso. Hay varios ejemplos. La Jerusalén, allá por la Bandera, el Boulevard Diego de Holguín, que desemboca en un embudo. Entonces, ¿de qué sirve todo eso? Eso sabe lo que pasa, que don Gerson no es el hombre que puede arreglar esas cosas. Él está con las manos atadas, o estuvo, porque ya no es ministro, a una estructura corrupta que se llama Ministerio de Obras Públicas. Y además de corrupta, llena de personas incapaces, porque han llevado amigos, pero no han llevado profesionales. No han llevado gente que sepa cómo hacer cómo manejar una obra vial para agilizar el tráfico. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Nosotros agradecemos mucho su apoyo a este tema y esperemos que esta sea la primera vez y que sigamos hablando en el futuro sobre este tema y otros temas, porque se enciende la mecha cada día, y creo que Daniel también se queda con muchas ganas de poder seguir. Bueno, pero al ritmo, en un minuto, Daniel, al ritmo que camina la política salvadoreña, ¿cómo ve a su país, usted de origen, en los próximos
próximos años? Así para cerrar ya con su participación. Incierto. No quiero perder la esperanza, pero porque en el 2019 pudieran haber alguna sorpresa. No sabemos si los votos de castigo del 2018 van a hacer alguna mella en los partidos, pero lo veo incierto. Lo veo bastante difícil que salgamos de este hoyo, a menos que la ciudadanía se organice y reclame mayores cuotas de participación. La Sala de lo Constitucional se va en junio, creo, y quedamos a merced de la partidocracia. Gracias, Daniel, por esta participación. Gracias, don Germán. Un placer conocerle, saludarle y compartir con usted este tema tan importante para la diáspora salvadoreña. Mucho gusto, Gerardo, y mucho gusto, Daniel. Y bueno, como le digo, espero que haya servido de algo esto que yo hice desde mucho tiempo, que no aparezco en los medios porque me he estado retirando un poco. Así que mucho gusto nuevamente y éxito en sus labores. Usted no se vaya, que ya regresamos con el reverendo Luis Montes. Chicago Bakery, pasteles para toda ocasión. Chicago Bakery, la panadería y pastelería que prefieren los hispanos en Wheaton, Maryland. D&B Party Rental le ofrece todo para sus eventos sociales. En D&B Party Rental usted encuentra kioscos y tarimas para festivales. Llámenos o visítenos en www.dnbpartyrental.com. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo en América. Vamos a hablar de un tema muy importante y es que ya está con nosotros el reverendo Luis Montes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido a Diálogo en América. Gracias, Gerardo. Ya tiempo no regresaba por acá, ¿no? No, pero siempre estamos muy ocupado. Listos. Siempre estamos listos para servir. Bueno, vamos a hablar de este tema tan importante. Vamos a hablar sobre, después del pasado tiroteo en una iglesia bautista del estado de Texas, en donde una veintena de personas que asistían fueron baleados por un ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Queda en evidencia la vulnerabilidad de estos lugares tienen, y que hoy en un llamado de alerta pedimos como población civil resguardar estos espacios en donde muchos buscamos para estar en comunión con Dios o buscar una tranquilidad con nuestras familias. Así de que para hablar de este tema, pues que nos ha dejado bastante tensos en los últimos, hemos visto cómo esto pues vino a alterar, reverendo, lo que es esta situación donde se creía que las iglesias son el lugar perfecto para ir a buscar esa comunión con Dios, ¿no? Bueno, la realidad, Gerardo, es que esto no es nuevo. Esto tiene ya muchísimos años de que está sucediendo. Y tú sabes, bíblicamente hablando, sabemos nosotros que desde que se fundó la iglesia primitiva, ha habido este tipo de ataques en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y definitivamente, pues a medida que han pasado el tiempo, porque ya tenemos más de 2000 años que el Señor estuvo aquí en la tierra, pues se viene incrementando una violencia exactamente como la que sucedió al principio del mundo, en el tiempo de Noé, como dice la Biblia, que el hombre de continuo, su pensamiento era la maldad. Y por eso se dio el diluvio. Pero hoy en día realmente estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, donde hay una violencia extremada, o sea, hay un descontrol absoluto. La palabra de Dios ahorita está alejada de muchos corazones, incluyendo este muchacho joven de tan solo 26 años, ¿verdad? Vemos este ejemplo de un joven, me imagino con ilusiones, entra al ejército, quiere servir a su país, como muchos, pero la situación se da también cuando estos muchachos son entrenados con las armas y ellos empiezan a amar las armas, con el resultado que ellos han tenido pues en campos de batalla. Bueno, pero este caso que llama mucho la atención, el FBI
se ha descartado que este sea una masacre que tuvo que ver con problemas raciales o que haya estado vinculado a algún grupo extremista. Aunque quiero decirle esto, reverendo, que a veces estamos viendo que muchas veces el FBI no le está dando mucho mérito a esto para no, digamos que estas personas que muchas veces buscan hacerse héroes, ser famosos en la televisión y todo eso, buscan también ocultar muchas veces lo que verdaderamente estas personas han pertenecido, especialmente en estos casos, ¿no? que vemos estos problemas graves en nuestra comunidad. Sí, yo sé que la autoridad, el presidente mismo dijo pues de que él tenía un problema mental, pero siempre la pregunta está en el aire. Si hubiera sido un hispano el que hubiera hecho esto, o una persona de la raza negra, si habrán dicho igual que era un problema mental. Entonces, la situación aquí, el trasfondo, Gerardo, que nosotros podemos ver como ministros, como pastores, como líderes, como parte de la iglesia, es que en este momento no hay un lugar seguro. No hay seguridad. Muchos pastores en este momento han tomado la decisión de armarse, de formar grupos armados. Pero mucha gente también se pregunta, que empieza a fallar lo que es la fe, reverendo, hablando de lo que si usted va a una iglesia para adorar a Dios, allí encontrará seguridad, encontrará ese amor. Genera miedo entre toda la comunidad este tipo de actos que se cometen teniendo también un arma. Sabemos de que ahora cualquier gente y cómo estos tipos de personas pueden tener opciones para tener esa arma. ¿Ustedes tienen ya algún plan de seguridad para los asistentes a la iglesia donde usted asiste, reverendo? Gerardo, la palabra de Dios para nosotros es nuestra protección. Dios es el que va a proteger y está protegiendo y protegerá siempre a su iglesia, a sus hijos. Y no solamente en la iglesia, porque nosotros vemos que hoy en día hasta en las escuelas hay peligro, en la calle misma hay peligro, por doquier hay peligro. Entonces nuestra fe, nuestra cobertura es con Dios. Y precisamente el Señor en ninguna parte de la Biblia nos dice que nos armemos, porque quien tiene armas, según la palabra de Dios, es la autoridad, el que está castigando al malo y diciéndole, bueno, ok, está bien. Pero después que pasó esta situación en Texas, hay algunas iglesias que ya están teniendo personal de seguridad. Háblenos de eso. Naturalmente. O sea, eso es lo que humanamente uno podría considerar. Necesito tener guardaespaldas para moverme, necesito tener gente armada, necesito tener mucha seguridad, pero al final nada de eso va a servir. Absolutamente nada. Porque nosotros vemos que sorpresivamente la gente que está haciendo estas cosas está pensando claramente cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento lo va a hacer y lo efectúa. Pero si vemos muy bien en la mayoría de las iglesias, especialmente las hispanas, reverendo, pues no se tiene ningún cuidado, ninguna, vigilancia para poder evitar estos casos. Y da miedo porque cuando estamos en el templo, usted está de espalda. Usted no tiene la opción de poderse defender si alguna persona llega por detrás. ¿Cuál sería, digamos, las recomendaciones o si ustedes han tenido alguna plática con el Consejo de Pastores del área metropolitana para tomar medidas en esto? ¿O qué están pensando? Creo que definitivamente, Gerardo, la única opción que nosotros tenemos es encomendarnos a Dios todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Porque tú sabes, nosotros pasamos 12 años de guerra en El Salvador y las iglesias allá, muchos optaron por tener guardaespaldas, tener grupos para defender las ofrendas y los diezmos, porque llegaban a asaltar a las iglesias. Y entonces esto se dio, mas sin embargo, la solución al final no es esa.
porque nosotros no defendemos la materia. Nosotros sabemos que un día nos vamos a ir, de cualquier forma. Y Dios habla específicamente en los mandamientos de no matarás. Entonces, yo no me voy a armar, porque al armarme, definitivamente, quizás voy a tener la oportunidad también de jalar el gatillo. Y bueno, y voy a matar. ¿Cree que usted, a raíz de todo este caso, estos problemas en Texas y bueno, que se está dando mucha violencia a través de todos los estados en Estados Unidos y en otros países de Europa, haya algunos que ya no quieran ir a la iglesia, reverendo? Creo que no, hermanos, porque la fe del cristiano verdadero no nos va a detener, hermano. Ni lo que pase aquí, ni lo que pase allá. Siempre recordamos que cuando hay un evento violento en algún lado, al momentito ya está la gente ahí, otra vez, sin ningún problema. O sea, sabemos nosotros que estamos viviendo tiempos difíciles, violentos, finales, de toda forma. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, esa es la situación. Todos debemos tener nuestra fe bien puesta en el Señor. Nos contaba que en Miami ya hay iglesias, hay un armadas. Pastor que está con su pistola también ahí pendiente, ¿no? Él es mejor porque él está al frente, ¿no? Si llega alguien puede usar su arma y defender a su iglesia, ¿no? En estos Nosotros casos. hemos tenido muchos casos como testimonio, Gerardo. Pero ¿qué le parece si ese testimonio me lo cuenta después de la tercera pausa comercial? Ya regresamos con ustedes, así de que por favor, mejor comparte esta señal, que nosotros regresamos conversando con el reverendo Luis Montes. Para inmortalizar esos momentos especiales, contrate los servicios de Broadway Digital Photo. Le ofrecen servicio de video, fotografías, decoraciones, limusinas, disc jockeys, grupos musicales y banquetes. Llame a Broadway Digital Photo al 301-379-4910. Tiempo de vals. Restaurante El Tamarindo en Washington, D.C. le ofrece un variado menú y así deleitar de los mejores platos de la casa. En Restaurante El Tamarindo usted puede celebrar su próxima fiesta. Solo tiene que llamar para hacer una reservación a el 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo, un rinconcito salvadoreño. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo en América y yo continúo, por supuesto, conversando con el reverendo Luis Montes sobre este tema interesante, la seguridad de las iglesias después del tiroteo de Texas, donde hemos visto pues que ha puesto expectativas a muchos y como él decía ya hay varios pastores que se han armado para poder estar listos en cualquier contingencia de lo que suceda durante el camino. Esperemos de que esto no siga más y que no sea una persecución contra la iglesia, o cree usted que las iglesias pueden estar siendo perseguidas, reverendo? Bueno, o que la fe está en la peligro. fe está en juego a nivel mundial, Gerardo, porque nosotros tenemos pues historiales de violencia en el África, inclusive aquí en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de estar en un país muy cercano al nuestro, donde el hecho de ser cristiano pues hizo que la población le quemara sus animales, le rompiera todo, le quebrara su casa y los expulsara del pueblo. Amén de que si no se iba, moría. Y muchos pastores haciendo esto han muerto. Pero el testimonio del cual yo quería referirme, Gerardo, es de que muchas veces hemos tenido conocimiento de personas que han llegado a intentar asesinar al pastor y han estado en la primera fila esperando el momento de asesinarlo. Pero al escuchar la palabra de Dios tiene un poder, Gerardo, tremendo, y estas personas no han podido asesinar al pastor. Y han caído a los pies de Cristo, arrepentidos y cambiando sus vidas para ser realmente lo que Dios quiere, que seamos hijos de Dios. Interesante esos momentos, ¿no? Cuando vemos que también la gente cree en Dios
y Dios hace ese milagro, ¿no? Que la gente pueda cambiar, porque si los que creemos en Dios, reverendo, yo creo que todas las cosas tenemos confianza y que nada nos va a pasar. Pero sin embargo, si usted me pregunta, Gerardo, ¿ya has tenido miedo estar dentro del templo? Yo le digo que muchas veces he pensado que alguien va a llegar por detrás con un bate, me va a agarrar y no tengo con qué defenderme porque estoy de espalda, ¿me entiende? Entonces, esa es la situación que se está viviendo con estas imágenes, y vemos cómo también los países, otros países, ponen en tela de juicio la fe, ¿no? O sea que a través de la fe hacen cosas como vemos el grupo de extremista ISIS, ¿no? Que también a través de Dios, queriendo defender una doctrina, cometen grandes actos de criminalidad. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le podemos dar a nuestros amigos televidentes en este programa, sabiendo de que dolorosamente esta tragedia que volvió a salpicar de sangre a los Estados Unidos, pues ha venido a manchar y específicamente a la familia de la fe? Gerardo, siempre vamos a ser enfáticos. Si nuestra fe está en el Señor Jesucristo, en ese Dios todopoderoso, todo será a su tiempo. Nuestra partida de esta tierra será en la voluntad de Él, en el tiempo de Él. Porque yo no puedo vivir todos los días con angustia, con miedos, con un terror, con un miedo. No, yo no puedo vivir con eso. Yo vi el ejemplo de los discípulos de Jesucristo, que ellos anduvieron predicando por todos lados en tiempo difícil del Imperio Romano. Y yo veo que había alegría y gozo en ellos, porque había una esperanza de fe al final del camino. Porque si nosotros estamos con esa fe profunda de que sí vamos a partir un día, cuando el Señor lo diga, pero vamos a vivir eternamente con Él, vamos a ser victoriosos. Bueno, así es. Vamos, como dice una frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Bueno, así cerramos esta conversación con el reverendo Luis Montes, que ha venido para poder conversar de este tema tan interesante y delicado a la misma vez sobre la seguridad de las iglesias y si las iglesias van a tomar medidas extraordinarias de las que ya tienen. ¿Cuál es la última información que se tiene sobre ese caso, los casos? Bueno, lo que he sabido es que la familia de este muchacho, que él está, dice, angustiada. Ellos están, su padre, su familia, están atemorizados, están angustiados. O sea, yo puedo ver ese trasfondo también de que este muchacho tenía problemas, y un problema serio, con su suegra o con su esposa o algo que lo había amargado su vida, por lo cual él generó esta violencia. Así llegamos al final de Diálogo en América en esta ocasión, agradeciéndoles a nuestros panelistas que han colaborado, al licenciado Germán Brooks desde El Salvador, también a Daniel Joya, abogado del área metropolitana de Washington, y al reverendo Luis Montes por su participación. En nombre de todo el equipo de producción de Diálogo en América, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes en vivo a las 7 de la noche y los lunes a las 4 p.m. por Centroamérica TV con Diálogo en América. Pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima.